Bienvenidos sean todos, queridos hermanos, al grupo de oración Mi Pequeño Rebaño. Estamos bendecidos en el Señor, estamos bendecidos en su amor. Y hoy contamos con la presencia de nuestro querido sacerdote, el Padre José Daniel González, quien nos va a dar una enseñanza acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Pueden sentarse, queridos hermanos, y hoy contamos con la bendición de tener a nuestro querido Padre José Daniel, quien va a venir a hablarnos acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Bienvenido, Padre. Gracias. Bien, buenas tardes. Mientras leí un poco acerca de lo que es discernir, escuchar la voz de Dios, me venía a la cabeza un pasaje de la Escritura muy importante para comprender esto. Yo quisiera comenzar leyendo. Dice: se acercó a Jesús uno de los escribas que le había oído, y viendo que había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que este. Luego sigo un poco todo este versículo. Y sé que lo quería leer porque quería comentar con ustedes y preguntarles, a ver qué tanto entendemos de esta palabra. ¿Cuál es el primer mandamiento? Escucha, Israel. Amar a Dios sobre todas las cosas. Escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios, pero primero hay que escuchar. Y después... A ver, que hizo la tarea. dice tal cual dice acá. El primer mandamiento es este, 2 puntos. Escucha, Israel. Y luego, amarás al Señor tu Dios y tal. Lo importante de la escucha. Nosotros no podemos llegar a amar como Dios nos invita a amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo lo que somos y al prójimo, como en sí mismo, porque se nos ocurre, nos viene a la cabecita por ciencia infusa y bueno, amar al otro es así. Antes necesitamos tener esta experiencia de Dios, escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Por eso esta reflexión queremos hoy, que va de cómo seguir la voz de Dios en nuestra vida. También una cosa, hermanos, que debemos tener muy presente es que Dios habla de diversas formas. Dios nos habla a nosotros de muchas maneras. Dios nos habla, ciertamente, a través de su palabra. A ver, la palabra es palabra de Dios. Que no leemos un cuento, una historia. Esto es palabra de Dios, inspirada por Dios. Esta palabra que también con la tradición de la iglesia, el magisterio, nos ayuda para su interpretación. De modo que no va cada uno allí imaginando cualquier cosa o lo que se le ocurra. Toda nuestra vida está acá. Toda nuestra vida está acá. Por eso cuando leemos algún personaje de la Sagrada Escritura, comenzando con Adán, Eva, Moisés, Abraham, es nuestra vida. Porque ellos atraviesan por lo mismo que nosotros hemos atravesado. Y por eso Dios lo ha querido escribir. Para que con el paso de los años, esta palabra cada día se hace actual. Yo puedo escuchar una palabra de Dios hoy y me dice alguna cosa. Dentro de un mes escucho la misma palabra y me dice otra cosa nueva, porque mi situación en ese momento no es el mismo que el que estoy viviendo ahora. Y por eso, el que nosotros podamos escuchar en nuestra vida la palabra de Dios que nos ilumina, que nos guía, no solo para obrar el bien, sino que aparta de nosotros el mal.
Fíjense la importancia de la palabra de Dios, que cuando Jesucristo está en el desierto y es tentado por el demonio, Jesucristo no comienza a dialogar con el demonio, a decirle, cuando el demonio le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo no empieza a dar una explicación física que es imposible. No. Jesucristo le responde con la palabra de Dios. Está escrito, no solo el pan vive el hombre. La siguiente tentación, Jesucristo, está escrito, porque la palabra de Dios, además de ser un consuelo, es una defensa en nuestra vida. Cuando nosotros nos sentimos abrumados, cansados, encontrar el consuelo en las palabras de Dios. Mira Jesucristo, escruten las Escrituras, que ellas hablan de mí. Para conocer a Jesucristo, lo encontramos en la Sagrada Escritura. Otro modo de hablarnos Dios en nuestra vida, de escuchar esta voz de Dios, es a través del Espíritu Santo que hemos recibido. Recordemos cuando Jesucristo, antes de la ascensión, preparando a sus discípulos para este momento, no querían que se fuese. Ellos querían que Jesucristo permaneciese con ellos siempre. Dice Jesucristo, si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu es el que les recordará todo lo que les he enseñado. El Señor nos conoce y sabe nuestra limitación, que las cosas que aprendemos hoy mañana se nos olvidan. Que las promesas que Dios nos hace hoy, que nos dan fuerza hoy, pues mañana dudamos. Por eso el Señor tiene que darnos este don del Espíritu Santo, que lo hemos recibido en el bautismo, en plenitud en la confirmación, y cada día somos templo de este Espíritu que habita en nosotros y que es el mismo Dios hablándonos a nuestro espíritu, dando este testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tiene que estar el Señor continuamente recordándonos esto, no solo de forma intelectual, sino también espiritual. Por eso este espíritu también es la voz de Dios que debemos seguir. Nos inspira. Alguna vez en nuestra vida tomamos decisiones que de verdad no las hemos pensado, pero vemos que son de Dios, porque es el mismo Dios actuando en nuestra vida. Y otra forma, hermanos, en la cual Dios nos habla, es a través de los acontecimientos de cada día. Nada en nuestra vida ocurre por casualidad, nada. Y todo lo que pasa en nuestra vida, Dios lo permite para nuestro bien. Y a Dios, una forma de Dios manifestarse, no solo ahora, sino desde toda la eternidad, a través de los acontecimientos. Cuando Dios se manifiesta al pueblo de Israel a través de Moisés, Moisés le pregunta, pero ¿cuál es tu nombre? Cuando me pregunten cuál es tu nombre, Dios le dirá a Moisés, diles que yo soy el que soy. Mi profesor de Sagrada Escritura decía que la traducción exacta es yo soy el que seré, hablando en un futuro. ¿Por qué? Porque Dios le dice al pueblo, me van a conocer, sabrán quién soy yo por cómo me voy a manifestar a ustedes. Por eso cuando le preguntan a un hebreo, a un judío, ¿quién es Dios?, no te va a hablar de una forma teórica de que Dios es lo más grande, que está en el cielo y que... No. Los judíos no hablan de Dios de forma teórica ni conceptual. Hablan de Dios desde la experiencia que han tenido de Dios. Dios era el que llamó a nuestros padres, lo llevó al desierto, lo sacó de la esclavitud. Acontecimientos concretos, porque han visto allí la palabra de Dios. Y nosotros también podemos hacer memoria de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Puede que tengamos poco tiempo en esta relación con Dios, en la iglesia, pero Dios siempre nos ha hablado, siempre. Aunque nosotros no la hemos escuchado, aunque muchas veces la voz de Dios pasa inadvertida para nosotros, pero Dios siempre nos está hablando. Por eso es importante que nosotros podamos en nuestra vida hacer memorial. ¿Qué quiere decir memorial? El pueblo de Israel, cuando recibió un acontecimiento importante, levantaba un altar o colocaba una piedra como signo de ese acontecimiento, de esa acción de Dios en nuestra vida.
De modo que cuando aparecía en el pueblo alguna especie de duda de si Dios estaba o no con ellos, miraban la piedra y decían, si Dios ha estado aquí, va a estar durante todo el camino. Por eso es importante que nosotros los acontecimientos de cada día podamos ver la voz, escuchar la voz de Dios. Pero hermanos, todo esto tiene que ir acompañado de la oración. Porque nosotros sin la oración quizás podemos divagar y pensar que es la voz de Dios la que nos habla y es nuestra voz, nuestros caprichos. Por eso es importante el discernimiento, saber comprender qué viene de Dios y qué no. Por ejemplo, un padre de familia que está pidiendo a Dios que le ayude porque la situación que está viviendo económicamente es muy mala y tal. Y de repente ve en su trabajo la oportunidad, alguien dejó un dinero allí mal puesto, y él, como está pidiéndole a Dios que le provea, su discernimiento le dice, mira, Dios respondió tu oración y te colocó ese dinero allí. Y es para decir que es de Dios. Y es de Dios, paga. Por eso es importante que nuestra vida, este discernimiento, esté acompañado no solo de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, además de la oración. Y muchas veces, hermanos, queremos ciertamente escuchar la voz de Dios. En lo que continúa el seguimiento a esta voz, queremos irnos por algunos atajos. Hay un caso muy singular, muy fantástico, es el caso de Abraham. Conocemos la historia de Abraham. Un hombre viejo, no tenía hijos, su mujer no podía tener hijos. Si él no podía, su mujer mucho menos. Y Dios le dice que le va a dar un hijo. Este hombre escuchó la voz de Dios. Estaba siguiendo a Dios, estaba todo este proceso de discernimiento. Y Abraham piensa que tener este hijo, dice, bueno, yo sé muy bien, mi mujer también, y para la época, los hijos de la esclava de tu mujer eran tus hijos. Aunque no fuesen del vientre de tu mujer, sino que eran hijos de la esclava de tu mujer. Por eso Abraham decide acostarse con la esclava de Sara y tener un hijo de ella. Porque en su razonamiento decía que esta era la única forma en la cual Dios podía dar cumplimiento a lo que le había prometido. Y Dios le dice que no es así. Que Abraham se equivocó, sea lo que sea. Porque muchas veces pensamos, somos nosotros los que vamos a ayudar a Dios. Nos cuesta muchas veces esperar, escuchar esta palabra, esperar que se realice en nosotros, es una cosa que nos cuesta. Somos humanos y ahorita en esta generación de lo inmediato, ¿no? Somos todos para allá. Vamos al banco, metemos la tarjeta, tenemos el dinero, mandamos un mensaje a la China y al segundo llega. Y todo eso es de inmediato. Por ende también pensamos que con Dios tiene que ser inmediato. Por eso, hermanos, una de las cosas importantes para seguir la voz de Dios en nuestra vida, primero escucharla, claro está, a través de la Sagrada Escritura, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, a través de los acontecimientos, escuchar esta voz de Dios. Discernir que viene de Dios y que no. Mantenernos en oración en todo momento. Muchas veces en nuestra vida, ante alguna situación difícil, alguna crisis, queremos tomar decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Dice Santa Teresa, dice, en tiempos de crisis no hacer mudanza. En momentos de difícil, no hacer mudanza. Entrar en la oración, entrar incluso en esa crisis, vivirla, porque ahí también nos podemos encontrar, y el Señor quiere que nos encontremos con Él. No saltarnos los pasos, tenerlo todo el momento inmediato. También es importante esperar en el Señor. Si hay alguna cosa, lo que es de Dios nos da paz. Si hay una cosa que en nuestra vida nos está continuamente preocupando, que no viene de Dios, olvídense. Ojo, se paran bien, no voy a decir yo que
El momento de mi llamado al presbiterado lo agarré tan relajado, ¿no? Tuve que sufrir un poco y será o no será, ¿es de Dios o no es de Dios? Pensando continuamente. Un momento, un paso importante en mi vida. Pero esperar en Dios y ver luego los frutos. Por eso nada, yo les invito a que podamos en nuestra vida realmente mantener esta comunicación con Dios. Dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz. Es importante que nos vayamos asociando con la voz de Dios. Si nosotros nos mantenemos escuchando cualquier otra tontería que no sea Dios, nuestros oídos solo van a estar atentos a eso y no sabremos distinguir la voz de Dios. Pero si nuestros oídos se mantienen escuchando la palabra de Dios en oración, nuestros oídos se adaptan a escuchar y discernir lo que viene de Dios. Es importante mantenernos en esta relación con Dios. Bueno, también pedir a nuestra Madre, la Virgen María, que ha sabido escuchar, que ha sabido esperar, y ha podido seguir esta voz de Dios, a pesar de todos los pormenores que podía tener en su vida. A todos los peros que ponía María, pues Dios le daba respuesta. Así Dios en nuestra vida. Así que el Señor nos ayude a poder escuchar su voz, después de escuchar poder actuar, ponernos en movimiento. Que así sea. Amén. Gracias, Padre. Gracias por esta excelente predicación. No, lo que decía excelente para Estoy muy buena, Padre, gracias. Querido Padre, si nos da la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Por tu amor, aleluya. Por tu amor, aleluya. Por tu amor, aleluya. Gracias, Señor. La paz sea con todos, hermanos.